Muchas gracias, senador presidente. Compañeras y compañeros legisladores, yo creo que la propuesta que ha presentado el senador Luis Sánchez para que comparezca ante esta soberanía el secretario de Comunicaciones y Transportes respecto al proyecto de construcción de un nuevo aeropuerto en el Valle de México es un tema que trasciende con mucho a los fenómenos de crecimiento y desarrollo metropolitano, tanto del Distrito Federal como del Estado de México. Porque, en primer lugar, no podemos ver ese proyecto de manera aislada del conjunto de iniciativas en la construcción de nueva infraestructura que se va a desarrollar en la región centro del país, como de los métodos a partir de los cuales se han ido adoptando decisiones sin consultar a las comunidades e incluso a los distintos órdenes de gobierno, tanto en el Estado de México como en el Distrito Federal y otras entidades que se verán afectadas por la construcción de este megaproyecto. Y lamentablemente se repiten las mismas prácticas del pasado. El adoptar resoluciones sin consultar a la ciudadanía, sin que los propios vecinos que se verán afectados, no solamente por el impacto de la obra, sino en la propiedad de sus tierras, hayan sido consultados en cualquier momento. Y la ausencia de este principio que ya está establecido en nuestros ordenamientos legales sienta un precedente negativo, como ha venido sucediendo en otros proyectos de infraestructura en la zona metropolitana. Pongo de ejemplo la construcción de la carretera Naucalpan-Toluca, que sin cumplir con los requisitos de impacto ambiental y de consulta a la ciudadanía, se ha venido construyendo con el apoyo de la policía y las Fuerzas Armadas ante la resistencia de las comunidades, y este fenómeno lo vamos a volver a tener presente en este proyecto que va a dañar una zona ecológica de gran trascendencia. Y la presencia del secretario de Comunicaciones va a tener que ir más allá de la explicación de este proyecto del aeropuerto, que por cierto no es un tema nuevo, porque ha habido muchas discusiones sobre, en primer lugar, la ubicación idónea para un nuevo aeropuerto en la zona metropolitana. Y ahora que se ha tomado la decisión de desechar el proyecto del aeropuerto en Tezayuca, pues seguramente se busca dar compensaciones. De ahí que el responsable ahora del proyecto sea el exgobernador Manuel Ángel Núñez, que muchas inversiones junto con otros políticos hidalguenses hicieron en torno a Tezayuca, esperando la construcción de un aeropuerto alterno al de la Ciudad de México. Yo quisiera referirme solamente por el momento a dos cuestiones, y le anticipo las preguntas al secretario de Comunicaciones para que no nos venga aquí a dar vueltas en la información, y las quiero referir de manera muy puntual. En primer lugar, que nos informe de todo el proceso de especulación inmobiliaria que se ha venido desarrollando durante varios años en toda la región colindante con la zona federal del viejo lago de Texcoco, en las comunidades de Cuautlalpan, de Boyeros, de todas estas comunidades del municipio de Texcoco, de Tizayuca, de Chimalhuacán, de Chicoloapan, que van a ser la zona que va a ser impactada en primer lugar por el desarrollo de este proyecto. Pero también de la compra de tierras ejidales y privadas por grandes consorcios inmobiliarios que ya tenían un proyecto, que nos informe el señor secretario, aquel proyecto especial que proponía todo el desarrollo de una ciudad que iba a denominarse Futura Texcoco, con obras de carácter residencial, clubs de golf y una infraestructura para reconfigurar el desarrollo de esta región poniente del Estado de México,
y que se frustró cuando Manuel Cadena no llegó de presidente municipal en las elecciones pasadas en ese municipio. Pero el proceso de especulación inmobiliaria inició hace muchos años porque aunado al proyecto del aeropuerto, pues van acompañado de otras obras de infraestructura que sin considerar las comunidades se van a ver afectadas. Y también que nos informe de cuál va a ser el destino de las actuales instalaciones del aeropuerto, porque el compromiso original que había entre el gobierno del Distrito Federal y el gobierno federal es que las actuales instalaciones del aeropuerto Benito Juárez pasarían a ser patrimonio de la Ciudad de México para establecer un área de desarrollo ambiental y protección ecológica para evitar lo que se está anunciando ya de la construcción pues de Disneylandia de Atlacomulco en el Distrito Federal, el de convertir en un centro de convenciones y con un gran desarrollo comercial que favorecerá la especulación inmobiliaria con las actuales instalaciones del aeropuerto, que en todo caso debería pasar a ser patrimonio de los habitantes de la Ciudad de México. Y lo que es mayor, el impacto que tendrá no solo en la zona metropolitana del Valle de México, sino en toda la región centro del país. Porque no solamente se trata de un megaproyecto, la construcción del aeropuerto. Si lo ligamos esto con la construcción del ferrocarril México-Toluca, la carretera de Naucalpan a Toluca, la carretera de Villa Nicolás Romero a Tlacomulco, la ampliación de las líneas del metro de Los Reyes a Valle de Chalco y de Martín Carrera y Catepec, junto con otras obras que se van a hacer en los estados de Tlaxcala, de Querétaro, de Hidalgo y Morelos, va a haber una reconfiguración de toda la región centro del país que implicará una concentración de cerca del 40% de la población nacional, quizá más por las proyecciones, en una zona en donde no existe la infraestructura, la suficiencia de servicios para atender la demanda que va a implicar esta megalópolis de la región centro del país. Eso solamente vinculado con el tema del desarrollo urbano y la especulación inmobiliaria. Pero los temas ambientales todavía son más graves aún. Ya presentaron un proyecto que lo dan por hecho sin haber presentado el estudio de impacto ambiental, que no es un asunto menor, esto también está volviendo una práctica dentro de todos los proyectos. La carretera Naucalpan-Toluca, nadie conoce el estudio de impacto ambiental, a pesar de que pasa por un bosque de originario en el municipio de Huixquilucan y sobre un santuario del agua en el que se encuentran los principales mantos acuíferos que abastecen en gran medida no solamente a la cuenca del Lerma para atender al Valle de Toluca, sino también escurrimientos para atender las necesidades de la zona metropolitana. Y aquí, pues el primer anuncio es que viene a desmantelarse el proyecto Lago de Texcoco, que durante décadas impulsó el ingeniero Jorge Cruikshank en los años 70 y 80 para rescatar esta zona por su enorme valor ambiental. Y la construcción del aeropuerto, por ejemplo, implicará el desecamiento del lago Nabor Carrillo, uno de los últimos cuerpos de agua que ayudaban a controlar los niveles de temperatura sobre el viejo vaso del lago de Texcoco, que su desecamiento y la urbanización que esto ha implicado ha modificado sustancialmente el clima en la Ciudad de México. En el lago de Texcoco y en este lado del municipio de Texcoco, el promedio de temperatura ha aumentado en los últimos 10 años en 2 grados. Quizá a ustedes les parecerá poco, pero estos niveles no solamente han llevado a disminuir los niveles de humedad en la zona metropolitana, lo cual ha implicado la pérdida de vastas zonas forestales, tanto en la Sierra Nevada, pero particularmente en la Sierra del Ajusco, por
el incremento de la temperatura y la ausencia de humedad. Y esto ha impactado también de manera negativa en la emisión de partículas menores a 10 micrómetros en la contaminación atmosférica. Crear un nuevo proyecto de urbanización, por más que nos anuncien que va a haber nuevos laguitos y cuerpos de agua, va a modificar de manera sensible todo el entorno ambiental de la región centro del país. Y esto va a violar incluso pues convenios que tiene el gobierno mexicano, como es el convenio para la protección de humedales, para el cuidado de las aves migratorias que vienen desde Canadá hasta el Valle de México, que no es un asunto de ponerles, como dice el secretario de Comunicaciones, comederos donde vengan a alimentarse, porque la variedad de fauna que tenemos en el lago de Texcoco es muy diversa. Senador, y no solamente, concluyo, no gracias. solamente llegan patos desde Canadá, aunque ustedes no lo crean, hay pelícanos, hay gaviotas, hay halcones y una diversidad de fauna que se perderá por la recomposición de esta zona ambiental tan importante. Y no es un asunto de solamente ponerles comederos, sino de cumplir con la protección de los humedales que lamentablemente en el Estado de México se han perdido. El mejor ejemplo es la construcción de Valle de Chalco, una cuenca lechera que fue uno de los cuerpos de agua más importantes y de cuidado de las aves migratorias, que ahora va sobre los humedales de Tláhuac. Es un tema mayor, rebasa con mucho a la zona metropolitana del Valle de México. No se trata de que nos traigan 160 millones de usuarios del aeropuerto a la ciudad, sino ver qué tipo de ciudades queremos, cómo deben desarrollarse las obras y la infraestructura pública, cómo proteger el medio ambiente, pero lo más importante es cómo involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones y en la implementación de proyectos de esa naturaleza. Por eso es muy importante que venga aquí el secretario y de entrada le anticipo estas preguntas. Muchas gracias. Gracias, senador Alejandro.